Ayer, en un espacio libre que tenía mientras mi hijo menor dormía, me puse a ver unos videos en TikTok y encontré un video que me pareció muy jocoso, donde un papá tenía la responsabilidad de atender a sus hijos para irse al colegio. Y en cada una de sus frases manifestaba: yo no sé tu mamá cómo hace. Uy, qué difícil, que tu mamá venga rápido. Y me daba mucha risa porque realmente no es fácil, la maternidad no es nada fácil. Posiblemente hay mamitas que apenas tienen su primogénito, hay otras que ya tenemos 3 hijos, hay otras que tienen 2, 4, 5, 6. Y cada que el tiempo pasa, pues la cosa se hace como un poquito más difícil, ¿cierto? Porque estamos en una constante evolución. Yo observo, yo tengo hijos de 9, 4, un recién nacido, y puedo decir que he experimentado indistintas sensaciones. Vámonos al que uno le dice: tengo mi casi preadolescente en la casa, que ya se enfrenta al mundo y que vive una serie de sentimientos que nosotras como mamá, al recibirlo de la escuela o de alguna actividad extracurricular que realice, y viene con tantas cosas por contar, los que se atreven a contar, porque no podemos negar que existen niños que no hacen manifestaciones de absolutamente nada. Y todo eso me lleva a pensar lo importante que es tratar de tener una maternidad saludable para nosotros poder ser una guía real para nuestros hijos y no ser de oídos sordos ante una situación que a ellos les acontezca, o no invisibilizarlos. Iniciaré por contar que asistí a una reunión de mi hijo segundo, y en esa reunión nos decían la importancia que es enseñarle al niño a cuidar su cuerpo. Me pareció maravillosa la intervención de los profesionales que hicieron la capacitación, pero cuando tuve la oportunidad de levantar mi mano y hacer una manifestación, dije: pues me atrevo a pensar que hay que hacer un trabajo supremamente importante y no va de la mano solamente de un menor de edad, donde el papá apenas le diga: aprende a cuidar tu cuerpo, existen unas alarmas, mucho cuidado. Porque si nos vamos a la realidad, nosotros venimos de una generación donde lo que el adulto decía era lo válido, se validaba lo que el adulto decía. A veces el niño iba a expresar algo y el papá lo coartaba y que decía: estás mintiendo, yo le creo al adulto, ¿no? Y entonces en mi catarsis o el proceso personal que realizo, inicio a desbloquear muchas cosas y a pensar lo importante que es hablar, contar, expresar. Y de aquí nace mi guía personal. Mi guía personal, cuéntame de ti. ¿Y por qué yo lo llamo mi guía personal? Porque la intención es aprender a expresar mis sentimientos. Posiblemente por la forma en que somos criados, nos es muy difícil contar algo, hablar de algo, mantenemos encerrados en sí mismos, no hablamos de lo que nos acontece, de nuestros miedos, inseguridades. Posiblemente nosotros lo único que hablamos es de la parte positiva, de los sueños que yo tengo, de lo que ya voy a realizar, de las expectativas sobre una situación, pero lo doloroso, lo duro, lo frágil, eso nosotros no lo hablamos. Y entonces les decía yo que yo, como le digo a un niño, exprese todo lo que sienta, tiene que contarme si le hicieron algo, tiene que contarme si le tocaron, cuando ni siquiera nosotros sabemos cómo enfrentar a una situación donde nosotros estamos vulnerables. Y decía una mamá: yo no sé si yo lo estoy haciendo mal, pero pasa que mi hijo a veces no quiere saludar a alguien y yo lo regaño y le digo: es un adulto, abrázalo.
y no respetamos esa sensación del otro, así sea un menor de edad que no lo quiere hacer. Entonces decía yo, aquí el trabajo debemos iniciarlo por nosotros mismos, por nosotros los adultos, antes de, porque cuando yo rompo cadenas, rompo estereotipos, rompo tantas situaciones que yo tengo arraigadas desde mi niñez, sin ningún tipo de temor, puedo hablar de mí. Y cuando yo aprenda a hablar y a expresarme sobre lo que a mí me suceda, posiblemente yo voy a poder comprender, validar y lograr que mi menor me cuente sobre él. ¿Qué les parece?